si no la dijo, no se sienta. Así que le damos gracias al Señor que su misericordia es nueva. Gracias al Señor porque a pesar de los fríos que son muy fuertes, la iglesia entiende que esto no es traspasa la religiosidad. La religiosidad, estas cosas te detienen, estas cosas te atan, te dicen, no, hace mucho. No, cuando uno entiende que esto no es religión, sino esto es necesidad, uno viene porque tiene una necesidad, una gracias al Señor, una necesidad de alabar al Señor. ¿Cuántos se liberan cuando alaban al Señor? Una necesidad de decir gracias, Señor, porque más allá de mis problemas, de mis dificultades, más allá de mis conflictos personales, Señor mío, tengo una esperanza que es eterna, una esperanza que traspasa todos estos tiempos. Dale gracias al Señor que en la mañana con los chicos de la escuela dominical, con los chicos y las chicas de la escuela dominical. Dígame, dígame. Las chicas. Y damos gracias al Señor porque hablábamos acerca de la elección de los 12 apóstoles. Y hablábamos acerca de esto porque ellos eran pescadores y hablábamos que en ese tiempo la cultura para poder obtener dinero era la pesca, la artesanía, la agricultura. En los tres, en ese tiempo no existían los malls, no existían las casas, nada de eso. Era ahí donde se obtenían los recursos. Por tanto, cuando Jesús fue a elegir a sus apóstoles, tiene que haber habido muchos pescadores. Tiene que haber sido una cantidad increíble de gente pescando porque era el negocio en esos tiempos. Pero Dios tuvo misericordia y vio con misericordia los ojos de Pedro, los ojos de Andrés, los ojos de Jacob, los que estaban ahí. Y yo puedo decir, oye, gracias Señor, porque entre todos estos que están aquí, nos cogiste a nosotros. Y yo le decía al chico de la escuela dominical, nosotros tenemos que dar gracias al Señor. En el universo, hermanos, hay billones y millones y millones y billones y billones, no sé cuántos, de personas. Y Dios lo escogió a usted. Lo eligió usted. El creador, aquel que con su palabra creó todo este universo, lo eligió usted. Siéntase honrado. Siéntase agradecido o agradecida. Decir, Señor, me escogiste. Y lo mejor de todo es que no hicimos nada. No tuvimos ni un mérito, Señor. Nada, no hicimos nada para que Él nos escogiera. Todo lo contrario, hacíamos todo lo malo. Y aún así nos escogió. Tuvo misericordia, tuvo amor y tuvo gracia. Y es por eso que hoy estamos acá. Hoy por eso estamos acá, para agradecerle al Señor. Para poder agradecerle al Señor, abrazar a mi hermano, a mi hermana. Y para poder decir, Señor, háblame, amonéstame. Si hay alguien que yo todavía no aprendo bien, y háblame, instrúyeme, enséñame para poder servirte de mejor manera. Esa es la labor de nosotros, servirle al Señor. Así que por eso es que es muy importante que podamos ir entendiendo todos estos predicaciones que vamos a tener de aquí en adelante, porque comenzamos un proceso, decíamos el domingo pasado, estudiamos el versículo 10, que decía, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, es lo que compartíamos el domingo pasado. Y con este versículo, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, terminábamos una serie de capítulos que veníamos andando, donde hablábamos de la necesidad de perdonarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de tener misericordia los unos con los otros. Y es porque a veces pasa que uno dice, uy, que me cuesta amar a la hermana, me cuesta amar al hermano, me cuesta amar a me cuesta perdonarlo porque me hizo tanto daño. Es que lo que pasa es que no es con tus fuerzas que lo puedes amar. No es con tus fuerzas que tú lo puedas perdonar.
Por eso dice, fortaleceos en el Señor, es con sus fuerzas. Es con sus fuerzas que nosotros podemos perdonar, podemos amar, podemos tener misericordia. Es con sus fuerzas que podemos evitar enojarnos, airarnos tan fácil. Con sus fuerzas que podemos evitar el griterío, evitar el chisme, todas las cosas. Y tocábamos después, seguíamos avanzando y hablábamos de los matrimonios, ¿cierto? Y uno decía, ay, es que es tan difícil soportar a mi esposo. O es tan difícil soportar a mi esposa. Es que no es con tus fuerzas. Y que nosotros tratamos de lidiar con nuestras fuerzas para soportarlo. ¿Cierto? Tratamos y queremos matarlo, pero la visita lo más lejos posible es que estás peleando con tus fuerzas. Y no es con tus fuerzas, dices. Fortaleceos en el poder de sus fuerzas. Y en su fuerza, claro que podemos, claro que puedo someterme a mi marido, claro que puedo amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Claro que puedo seguir criando a mi hijo, aunque es desordenado mi hijo, ¿qué hace aquí, qué hace allá? Puedo seguir, ¿por qué? Porque me fortalezco en sus fuerzas. ¿Se imagina si usted sigue peleando con la suya, con un hijo o una hija que está descarriado? Se vuelve loco, se vuelve loca. Pero no es con sus fuerzas. Por eso este texto es tan importante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y es por eso que podemos trabajar, podemos soportar a nuestro compañero de trabajo, podemos soportar a nuestros jefes que de repente son tan pesados. Podemos soportar al hermano o a la hermana que tiene al lado suyo. Que, ay, que hermana, que complicada. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer? Porque es en el poder de sus fuerzas. Es por eso que podemos amarnos, es por eso que podemos entendernos, es por eso que podemos soportarnos. ¿Amén? ¿Lo cree así o no lo cree así? Entonces, este versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, marca un término de una sección. Ahora podemos saber de que sí podemos amarnos, podemos hacer todo eso porque es en su fuerza. Pero marca el comienzo de otra cosa. Y lo decía el domingo pasado igual. La iglesia está en una guerra espiritual. Y lamentablemente hoy en día muchas iglesias viven como que si Dios y el diablo se hayan juntado y hayan firmado un tratado de paz, cuando eso no es así. Esto es una guerra, mis hermanos amados. Y es eso lo que vamos a estudiar el día de hoy. Miren el verso 11. El verso 11 del capítulo 6 del libro de Efesios. El capítulo 6 del libro de Efesios. El verso 11 dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Contra quién es la guerra? Dice este texto. Contra el diablo. Es decir, lo primero que quiero decir, y es importante decirlo, que el diablo sí existe, mis hermanos. Porque hay gente que vive como que si no existiera, o dice que no existiera. Pero sí existe porque si no, no saldría en la palabra del Señor. ¿Cierto? Si no, no saldría. Pero si sale ahí, es porque en realidad sí existe. Yo creo que uno puede decir, bueno, pastor, tengo una duda, y es una pregunta muy correcta si usted me la quiere hacer. Si usted me dice que Él con su palabra creó todas las cosas, por tanto, si creó todo, también creó el diablo. ¿Por qué lo creó? Puede ser una pregunta, ¿cierto? Puede ser una pregunta que alguien le puede decir, ¿por qué creó? Bueno, la Biblia dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 16, Colosenses, capítulo 1, verso 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en base a eso, ¿cómo entonces el Señor creó al diablo? Bueno, quiero decir primero que nada que Él es un ser personal, el diablo. Creado originalmente por Dios, escúchame bien, originalmente fue creado por Dios para ser un ángel, un ser celestial o angelical, quien luego se rebeló contra Dios, se envaneció y quiso aún mejor tomar el lugar de Dios
Y es por eso que Dios lo arrojó de su presencia. Por eso es que la Biblia dice que Él a lo humilde dice que lo engrandece, lo engrandece. Pero al altivo dice que lo mira de lejos. El ángel, el diablo, Lucifer, era un ángel creado por Dios para servirle a Él, pero se envaneció, se sintió orgullo y sintió el deseo de tener lo mismo de Dios. Por eso es que se alejó, Dios lo alejó de Él, junto con muchos ángeles y Él. Ese es el enemigo de la iglesia. ¿Amén? ¿Se entendió esa parte? Amén. Por si alguien le pregunta, ahí está la respuesta. Ahora, ¿qué más dice Colosenses 1:16? Entonces, vamos a entender un poquito este versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Qué es acechanzas? ¿O qué es acechar? Si uno lo busca en un diccionario común y corriente, acechanzas o acechar es engañar, es hacer trampa, es hacer creer algo que no lo es. En pocas palabras, acechar es engañar. Y hace creer al mundo de que el diablo es un personaje que anda vestido de rojo, que usa cachos y que anda con un tridente, ¿cierto? Y eso es muy común verlo en las películas, en los dibujos animados, y la gente cree que es el diablo y dice, no, a mí el diablo no me hace nada porque yo sé cómo es, lo he visto. Ese es un engaño y que ha tenido a la gente lamentablemente engañada y que cree que es así, pero no es así. Hermanos amados, sus estrategias son impías, son sucias, son mentirosas, tanto así que nos hace creer que incluso esto no es verdad. Yo pregunto, ¿por qué cree usted que hay tanto hijo de Dios apartado? Usted puede decir, no, es que él se apartó porque le hicieron daño a la iglesia. No, es que se apartó porque el pastor le hizo daño o porque el hermano le dijo esto. Fue un engaño del diablo. Fue engañado por el diablo. Y eso es lo que justamente busca el enemigo. Engañarnos. Hacernos creer algo que no es. Mis hermanos amados, la guardia de nosotros debe estar puesta siempre en alto, en todo tiempo, mis hermanos amados. Porque Él está planeando algo. La otra vez me tocó irme con mi jefe, comandante, campo de la Armada. Y me dice, porque se celebró la familia naval en el trabajo. Y me dijo, ¿viniste a la familia naval? No, ¿por qué? No, porque el día viernes tuvimos vigilia, habíamos tenido vigilia. ¿Vigilia? ¿Qué es eso? Me dijo, él sabe que soy cristiano, sabe también que soy pastor. Y me dice, ¿qué es eso? Yo le dije, mira, es como cuando los marinos hacen guardia acá. ¿Por qué hacen guardia toda la noche? Ah, no, porque se puede meter a alguien, entonces hay que vigilar. Justamente eso es vigilia. Nosotros estuvimos toda la noche para que nadie pueda meterse en medio de nosotros. Eso es vigilar. Eso es vigilar. Y me llamó la atención. Oye, mira qué interesante. Él, por ser comandante, autoridad tiene que estar. Y me dijo, me habían invitado a alguna, pero nunca supe qué lo que era. La iglesia tiene que estar vigilante siempre, mis hermanos amigos. Eso es acechanza. Acechanza es el método astuto. Porque el diablo no trabaja, le voy a tender una trampa para ver si cae. No, el diablo, mis hermanos amados, prepara un plan para cada uno de nosotros con tal de hacernos caer, mis hermanos amados. Estamos en una guerra, iglesia del Señor, y a veces pensamos que por ser cristianos a nosotros no nos va a tocar esto.
Hermanos amados, estamos más expuestos que el mundo. Porque al mundo el diablo no tiene aquí. Es a nosotros, a los que nos quiere agarrar. Si no, pregúntenle a Job. Cuando vino el diablo y le fue a pedir permiso, le dijo, pero no ha visto a mi siervo Job. Pero, y si le tocó esto, y se le quitó todo, mis hermanos amados. Voy a tocarle todo menos su vida. Hermanos amados, estamos en una guerra y nosotros no podemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia. Jesús mismo, aun cuando fue a hacer ayuno 40 días y 40 noches, se recuerdan muy bien, ¿quién fue a tratar de hacerlo caer? Y a veces nosotros vivimos, si nosotros no. Estamos más expuestos. Que Dios nos ayude. Amén. Miren, les quiero recordar algo. Vaya conmigo a Lucas 22. Un pasaje muy conocido. Lucas 22. Está el texto en donde Jesús anuncia a Pedro que él lo iba a negar. Si yo le digo, leamos el verso 34. El verso 34 de Lucas 22 dice: y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cierto? Texto conocido. Pero si leemos el contexto de eso, tenemos que ir al verso 31. Y el verso 31 dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Jesús le dijo a Pedro antes: Pedro, el diablo me pidió para zarandearte. Y viene el Señor y le dice: pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo y Él no te va a poder zarandear. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Es decir, no te voy a librarte de que el enemigo te dé. Solamente voy a rogar para que tu fe no falle, para que tu fe no decline. ¿Qué pasa siempre cuando caemos? ¿Qué pasa siempre cuando tropezamos? ¿Qué pasa siempre cuando vamos avanzando y nos caemos? ¿Qué pasa? Nuestra fe flaquea. ¿Se dio cuenta de este detalle? Iglesia del Señor, el diablo tiene un plan contigo. Y en ese plan lo que él busca es hacerte caer, hacerte tropezar, hacerte flaquear en la fe y hacerte desmayar y hacerte creer de que él ya no te ama. Él tiene un plan contigo, por eso es que uno pregunta y dice: ¿a cuánto le cuesta orar? ¿A cuánto les cuesta orar? ¿A cuánto les cuesta asistir a la iglesia? ¿A cuánto les cuesta leer la palabra? ¿A cuánto les cuesta hacer ayuno? Ese es el plan del león. Ese es el plan del león. Por tanto que la iglesia tiene que entender de que estamos en guerra. Mis hermanos y hermanas. Y el problema no es el hermano, el problema no es mi esposo, el problema no es mi hijo, el problema no es el pastor, el problema es que el diablo busca eso. Y lamentablemente siempre lo logra. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Es por eso que Él endurece el corazón de nuestros familiares. Uno dice: muchas cabras que hablo del Señor, pero no cree. ¿Quién endurece el corazón de esa persona? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude y que por supuesto podamos entender qué es lo que pasa en esta batalla, mis hermanos amados. Y por eso yo lo he dicho en varias predicaciones: seamos exagerados
seamos exagerados en esto. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que estamos viendo. Fíjense, Señor, estemos atentos porque el diablo es un engañador. Y está buscando la forma de hacerlo ver. Si no es malo que escuche eso, si no es malo que vea eso, hermano, así es el diablo de astuto. Y el no es malo es una frase hoy en día muy típica en el cristiano. Se ha exagerado. Se ha exagerado. Discierna bien. Escuche bien. Mire bien lo que está observando. Mire bien lo que está viendo. Porque así, de esa manera, el diablo trabaja estratégicamente para poder hacernos caer. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Amén. Que Dios nos ayude. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, que Él se disfraza como un ángel de luz. Dios dice, no hermano, si ahí se ve luz. Y Él se supone que es en la oscuridad, pero Él se disfraza como ángel de luz. Y nos hace creer como que si no fuera malo, pero en realidad nos hace caer y nos hace tropezar. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Iglesia del Señor, vestidos de toda la armadura de Dios. No bajen la guardia, iglesia del Señor. Esto es como un boxeo. Los hombres, imagino que han visto boxeo, ¿cierto? Algunas mujeres quizás han visto boxeo. Cuando entra a un campo de ring, ¿cómo entra el boxeador? ¿Así? Así, ¿cierto? Así. ¿Por qué? Porque si entra así, claro, no queda el tiro. ¿Cierto? Iglesia del Señor. Lo mismo es para la iglesia. Si usted está relajado, si usted está tranquilo, si usted no ora, si no, ay, no, hoy día cuando salí, no importa, a la hora del almuerzo cuando cante, ahí le digo gracias, Señor. Iglesia, Señor, no baje la guardia. No baje la guardia. Porque Él tiene un plan estratégico para poder hacernos caer. Amén. Ahora, tampoco es para estar mirando al hermano que está al lado y decir, ay, este será el que está usando el diablo para hacerte caer. ¿Ah? Porque a veces como que estamos mirando de reojo, no, para mí que este lo usa el diablo. Y andamos buscando al diablo entre nosotros. Bueno, eso no es así. ¿Por qué? Porque el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos amados, no es contra carne y sangre. Es decir, nuestra lucha no es con humanos. Hermanos amados, si los creyentes, si los cristianos entendiéramos esto y lo recordáramos todos los días, hermanos amados, no nos enredaríamos en tantos pleitos, en tantas controversias, en tantos conflictos con otras personas, mis hermanos amados, porque nuestros enemigos no son lo que aquellos que nosotros vemos con nuestros ojos. Por tanto, tu esposo no es tu enemigo. Tu vecino no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. El hermano que tiene al lado tuyo no es tu enemigo. Dile, no eres mi enemigo. Yo pensé que tú eras mi enemigo. Y aunque usted me puede decir, porque yo sé que es válido que usted me pueda decir, sí, pastor, yo sé que usted dice que el hermano no es el enemigo, pero yo vi cuando esa persona me hizo esto y me hizo esto otro. Sí, es cierto, tú viste la acción, pero no viste quién lo planificó. Y el que lo planificó fue el diablo cochino, sucio, engañador, estafador, que busca cómo hacernos creer que el conflicto es con mi hermano y él queda. Si entendiéramos esto,
si la iglesia, y no digo solamente nosotros aquí, pues si la iglesia de Cristo en general entendiera esto, ¡wow! Que sería poderosa la iglesia. Cuando la iglesia entienda esto, se va a cumplir la palabra profética Chile para Cristo. Pero mientras no entendamos esto, no va a poder ser, porque estamos divididos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude a entender esto, mis hermanos amados. Mi lucha no es contra el hermano que me hizo daño, el pastor que me hizo daño, la hermana que me hizo daño, el familiar que me hizo daño, el vecino que me hizo daño. Mi lucha no es con ellos, mis hermanos amados. Entonces, ¿con quién es, pastor? Tu lucha, mi lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es. Así que no te desgastes peleando con ellos. Debemos de ir más allá, mirar más alto y poder ver la batalla que se está dando incluso ahora en este momento. Amén. Ahora en este momento hay una batalla tremenda en tu mente, pensando qué voy a cocinar, pensando a dónde voy a ir, pensando a qué hora va a terminar, pensando a haber apagado la plancha, no sé. ¿Por qué? Porque eres engañador. Y te hace creer y te hace pensar que eso es importante, podés quemar la casa. Y tenés razón. Y te hace desconectarte. Él es un engañador. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Ahora en estos momentos hay una lucha tremenda entre la luz y las tinieblas. Iglesia del Señor, no te dejes engañar. Iglesia del Señor, no te dejes engañar. Dile que está al lado tuyo, no te dejes engañar. Es por esto, mis hermanos, es por esto que Él nos llama en el versículo 11 y nos dice: vestidos de algunas cosas de la armadura. ¿Qué dice? Toda la armadura de Dios, mis hermanos amados. Hermanos, Él no es todopoderoso, el diablo, no es todopoderoso, pero sí es poderoso. Mire lo que dice el libro de 2 Corintios, el capítulo 2, el verso 11. 2 Corintios, capítulo 2, el verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Iglesia, nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Debemos de estar siempre en guardia, porque Él siempre está preparando algo para poder hacernos caer. Y nosotros no podemos ser ignorantes en esto. No podemos vivir como si no es. Amén. Por esto es que el diablo, mis hermanos amados, nos hace ver entre nosotros como que si fuéramos un enemigo. Él es astuto, Él es mentiroso, es poderoso y además tiene experiencia en esto. ¿Se dan cuenta que siempre cuando uno va a trabajar, y lo primero que cuando uno va al currículum dice: ¿y qué experiencia tiene? Y generalmente siempre los que ganan el puesto son los que tienen más experiencia, ¿cierto? Bueno, el diablo tiene una experiencia de más de 6.000 años engañando. ¿A quién fue la primera persona que engañó? Y Eva cayó redondita. Y ahí estaba nuevecito engañando. Era su primer engaño que hacía. No tenía tanta experiencia. Imagínense ahora. Tiene una experiencia tremenda engañando. Por tanto, no podemos ignorar sus maquinaciones, iglesia del Señor. Esté presto, esté atento y comprenda este versículo. Mi lucha no es contra carne ni sangre. No caiga en ese engaño, no caiga en ese juego, no caiga en esa mentira. Así que
que no quiero ver a nadie más enojado con el hermano o con la hermana. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Claro, ya no podemos ser como niños fluctuantes, que uno al niño le dice, mire lo que tengo, un dulce. Mira, todos los niños vienen para acá. ¿Se dieron cuenta, no? Todos los niños vienen para acá. Hermano, nosotros no podemos ser como niños fluctuantes que el diablo hace eso. ¡Ay! Nosotros debemos de crecer y de entender, es un engaño del diablo. Es un engaño del diablo. Y debemos de reaccionar y poder atender a él. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y como nuestro enemigo no es humano, no usamos armas humanas, ¿cierto? No usamos armas humanas. No nos sirve, no, si yo soy bueno a los combos. No sirve porque vaya al aire si no lo ves. No nos sirve. Necesitamos armas espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de principados, para la destrucción de potestades, huestes de maldad. Para eso son poderosas las armas espirituales, mis hermanos amados. Por eso es tan importante que podamos entender este versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fortaleceos en el Señor. Iglesia, conéctate a la fuente de poder. ¿Quién es tu fuente de poder? El Señor. Conéctate a Él. ¿Cómo te conectas a Él? En oración, en lectura de la palabra, en la asistencia a la iglesia, en ayuno, en tiempos de intimidad con tu Señor. Muy importante es orar en la iglesia, sí, pero tan importante es aún más que entres a tu cuarto, cierres la puerta y tú y sola. ¿Cuánto tiempo que no te encierras con el Señor a solas? Cuando digo sola me refiero a tu celular apagado. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Conéctate a la fuente de poder. Dice el verso 13, con esto termino. Por tanto, iglesia del Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Se acuerdan que es muy parecido al verso 11? El verso 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero hay dos palabras que menciona. El verso 11 dice, para que podáis estar firmes, y el verso 13 dice, para que podáis resistir. Dos palabras fundamentales. Estar firme y resistir. Es ahí donde nosotros tenemos que estar. Nos cuesta estar firmes y nos cuesta resistir. Nos movemos muy rápido, nos saca muy rápido del... ¿Es así o no es así? Claro, ante cualquier problema que pasa, ¡pum! Como que nos desconectamos de la fuente de poder y nos desesperamos. ¿Qué le pasó cuando estaban los discípulos en la barca y viene la tempestad y Jesús dormía y ellos estaban desesperados? Nos pasa a nosotros también eso. Cuando
cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, la aflicción, como que nos desesperamos. Y el texto dice, para que estén firmes y para que resistan. Es que es difícil, sí, es que es difícil cuando tú lo haces por tus fuerzas. Por eso es que dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si viene, yo tengo, por ejemplo, tengo un hijo que está en la China y viene mi hijo y me dice, oiga papá, ¿sabe qué? Mentira, no tengo hijo. Y viene y me dice, tengo un problema. ¿Qué saco yo con desesperarme si qué voy a hacer si estoy acá? ¿Qué voy a hacer yo? Nada, lo único que puedo hacer, hijo, voy a orar por ti. Y me doblo mi rodilla y digo, Señor, me fortalezco en tu poder y en tus fuerzas. Te pido que tú me guardes. Un ejemplo, hermano. Puede ser muchas cosas más, pero es un ejemplo. O que tengo una deuda y la deuda dice que debo 10 millones de pesos y tengo 5 millones. ¿Qué voy a hacer si debo 5? Voy a desesperar, voy a tener que ir a las casas comerciales y pedir un préstamo. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude, porque Él dice estar firmes y resistir. Y resistir. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque el último texto que leímos, el 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Yo siempre una pregunta que siempre no hacemos. ¿Cuál es el día malo? Cuando estás esperando la micro y vas atrasado y la hacen parar y no te paran. O cuando, no sé, cuando vas, llega al trabajo y tu jefe te regaña, ¿es el día malo? O cuando estás martillando, un dedo, ¡oh, el día malo! O cuando te salió todo malo, ¿es el día malo? Oye, qué malo el día. Pero ¿qué pasa si yo llego a la casa y digo, amor, ¿sabes qué? No me paró la micro. Más encima la que me paró me dejó más lejos donde me trabajo. Mi jefe me regañó todo el día. Fui a almorzar y no quedaba almuerzo. Después me iba a poner la ropa y se me rompió el pantalón. Después llego acá y voy a tomar el colectivo y ya no vi el colectivo, se fueron a huelga. El hermano Héctor. Hoy el día malo. Pero gracias al Señor que estoy aquí en casa. ¿Fue el día malo ese? ¿Por qué no fue el día malo? Yo le voy a decir por qué no fue el día malo. Porque mi fe no flaqueó. Pero si se me pasa la micro y digo, viste Señor, voy atrasado y mira, se me pasa la micro, mi fe flaqueó. Por tanto, por esa razón, ya me iría mal. Porque mi fe flaqueó. Mi fe menguó. Regañé con el Señor. Me enojé con el Señor. Ese es el día malo. ¿Se dio cuenta la diferencia? No es, puede tener el día más malo, el día más malo de la vida. Te puede regañar tu jefe, te puede regañar tu esposa, te puede regañar tu hijo. Pero si tu fe no baja, si tu fe no mengua, no fue el día malo. Por eso que el Señor Jesús le decía a Pedro, le decía, pero el diablo me ha venido para zarandearte como a ti. Pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falte. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace cuando Él nos fortalece. Que nuestra fe no flaquee ante los momentos difíciles, ante los momentos de adversidad, ante los momentos de dificultad. Mis hermanos amados, que tu fe no flaquee. Porque esto es lo que el diablo busca. Él quiere hacernos caer de nuestra perseverancia y que este día malo puede venir como una tentación, puede venir como una dificultad, puede venir como una tribulación, puede venir como una aflicción, puede venir como una prueba, puede venir con una enfermedad, con una escasez, e incluso con la abundancia puede venir el día malo. ¿Cómo es eso con abundancia, pastor? Sí, porque a veces cuanto más tenemos, nos alejamos más del Señor. Ese es el día malo.
Por eso el texto dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, estar firmes, y habiendo acabado todo, estar firmes. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude a poder enfrentar el día malo, estar firmes y poder resistir ante las acechanzas del diablo. Antes de terminar, quiero decirles algo. Estamos en un tiempo de guerra, y yo lo dije. El próximo domingo comenzamos a poner una armadura. Y les quiero decir algo. Esta armadura solamente se la va a poner aquel que cree que está en guerra. El que no cree que esto es verdad, no se la ponga. Pero el que cree que realmente está en guerra, venga. No se pierda ninguna de estas. Van a ser 4 o 5. Vamos a ir una por una. Bien enseñada con la ayuda del Señor. Pero el Señor nos entregó armas. Nos entregó armas, ¿cierto? Que no son terrenales, no son carnales, son armas espirituales. Esta semana vamos a tener un tiempo de oración y ayuno. Aquel que quiere orar y aquel que quiere ayunar en esta semana, usted busque a la hermana Cecilia Rojas y dígale: hermana, yo quiero ayunar este día o quiero orar en esta hora. La cadena de ayuno va a ser toda la semana, de lunes a viernes, y la de oración va a ser todo el viernes desde las 8 hasta las 8 de la mañana, 8 de la noche. Pero les quiero decir algo antes. La Biblia dice en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Diga usted por qué. Diga por qué. Porque vuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir en la fe, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo pensaba sobre este texto y decía: ¿por qué león rugiente? Y me puse a ver francas culturales y busqué un león. Y busqué que el león, cada vez que rugía, buscaba 2 cosas. La primera, espantar a los que quisiera, porque él se tenía su presa y alguien venía y quería comer de su presa. Él, no me salió. Entonces, ¿y qué hacían los otros animalitos que iban ahí? Se arrancaban. Él buscaba alejar a su enemigo, pero también buscaba atemorizar al que podía estar con el puro rugido, y a buscar un rugido de león para ponerlo fuerte. ¿Qué reacción tenía? ¿Qué me iba al zoológico y estaba: mira qué lindo león, de repente el león rugido? Nadie le dio al zoológico. El león busca atemorizar a su presa con su rugido. El diablo busca atemorizarnos con su rugido. Iglesia del Señor, en el nombre de Jesucristo, todo temor lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Porque él anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que atemoriza, al que lo hace sentir preocupado, angustiado, con miedo, al que pilla débil. Ustedes saben que él busca siempre la presa más débil. No deje de orar y no deje de ayunar. Yo sé que el ayuno, yo lo he explicado varias veces, y yo sé que usted me puede decir: pastor, yo no puedo ayunar porque estoy enfermo. Y lo conversábamos ayer. Pero eso es justamente lo que busca el diablo: atemorizarnos, hacernos ver de que no puedes,
Yo sé que Dios conoce las intenciones del corazón. Pero de repente digo yo, somos escasos para pedir. Somos escasos para pedir. Yo digo, Señor, realmente tú te agradas de un hijo o una hija de Dios que depende de pastillas todos los días. ¿No se ha preguntado usted? Yo no tengo ningún problema con la medicina ni nada de estas cosas. Pero yo digo, el Señor vino y nos hizo libres. ¿Por qué tenemos que depender de pastillas? La otra vez oramos y decíamos, vamos a orar para que llegue la medicina. Y yo dije, no, ¿por qué vamos a orar para que llegue la medicina? Vamos a orar para que el Señor haga un milagro y no dependa más de esa medicina. No se atemorice. Prueba al Señor en esto. Pastor, yo puedo estar solamente 4 horas sin comer. Pruebe 5. Pruebe 5. Inténtelo. Pruebe 5. Diga, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo creo en tu palabra y quiero abstenerme de estos alimentos por 5 horas. El médico mío me dice que 4 horas puedo estar sin comer. Por ejemplo, no digo yo, no sé cuánto. Pero voy a probar 5. Pruebe eso. Y me cuenta cómo le fue. Yo le aseguro que puede estar más. Porque creo en el poder de su palabra. Y porque creo que Él lo estableció así. Y creo en las artimañas del diablo. Y creo en sus asechanzas. Y nos hace creer que no podemos cuando sí podemos. Porque no es por nuestros méritos, no es por nuestros medios y no es por nuestras fuerzas. Es por las fuerzas de Dios. ¿Y para qué hacemos ayuno? ¿Para dejar de comer? Si es por eso, sería sencillo. Dejamos de comer, hermanos, porque buscamos una intimidad, una cercanía. Si usted se va a inscribir, pruebe al Señor también. Diga, Señor, yo nunca he hecho esto, pero me voy a inscribir el día martes, por ejemplo. Señor, quiero experimentar qué es esto. Voy a hacer ayuno, me voy a abstener de todo alimento, me voy a abstener de todo lo que pueda contaminar mis ojos y mi vista. Solamente palabras, solamente alabanza, solamente escritura. Pero quiero saber qué se siente. Pruébelo un día y va a ver lo que va a pasar en su vida. Si experimenta lo que experimentó los hombres de Dios que ayunaban, la próxima vez va a decir, oye, quiero ayunar más allá. Pruebe esto. No ayunes porque, ¿por qué ayunar? No, es que el pastor llamó ayuno. No, necesitamos. Pruebe esto. Esas son nuestras armas espirituales para poder lidiar en esta tierra. ¿Nos tenemos que poner la armadura? Sí. Pero también tenemos que pelear. Y peleamos así, orando, ayunando, escudriñando la escritura, asistiendo a la iglesia. De esa manera batallamos. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos anime a entender esto. Amén. Perdóneme si quizás a alguien de aquí dije, no, pero pastor, usted no conoce mi enfermedad. Sí sé que hay enfermedades que son delicadas, son complicadas. Pero también conozco las artimañas del diablo. Y también conozco el deseo de atemorizarnos y de hacernos sentir temor. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. La invito a ponerse. Les dije en un principio, la palabra tiene que tener exhortación, tiene que tener consolación, pero también tiene que tener edificación. Prueba al Señor en esto. Prueba al Señor. Yo le aseguro que va a vivir una experiencia que nunca viví. Pero pruébelo en esto. Y si me dice, pastor, que yo necesito esa pastilla, pruébelo una horita. Pero en intimidad con el Señor, pues. Si va a estar viendo la teleserie, no le hace en intimidad con el Señor. Abra la palabra. Empiece a leer la palabra. No se va a dar cuenta cómo usted decía, pastor, yo leía la palabra 10 minutos y ¿qué hago? Estuve 2 horas leyendo la palabra. Me olvidé de la pastilla, me olvidé de todo. Se puede. Pero ojo, no es con sus fuerzas,
es con la del Señor. Si lo hacen, dígale, Señor, yo esto no lo puedo por lo mío, pero en tu fuerza puedo. Que Dios te bendiga. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Señores, gracias porque el diablo es astuto, es mentiroso, es engañador, pero gracias porque nos ha dado la oportunidad de descubrir. Tu palabra nos ha enseñado el día de hoy que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Un texto, Señor, que todo el cristiano se lo sabe, pero que todo cristiano cae en eso. Y digo, porque todos nos hemos enojado alguna vez con un hermano o con una hermana. No hay nadie en este lugar que pueda decir, yo nunca me he enojado. Y eso significa que el diablo nos engaña. Señor, perdónanos. Perdónanos porque, Señor, tu palabra nos enseña claramente que mi lucha no es contra mi hermano ni con mi hermana. Y yo igual me enojo con ellos. Igual me enojo con él. Y más encima después no lo quiero ni perdonar. Y si lo perdono lo dejo ahí nomás. Señor, gracias por hacernos ver esta realidad tan grande. Mi lucha no es contra humanos, mi lucha no es con carne ni sangre, mi lucha es contra principados, potestades, huestes celestiales. Y a ellos no los enfrentamos con palabras, no los enfrentamos con un WhatsApp, ni con un llamado por teléfono, ni con un rechazo, ni con una mirada rechazadora. Lo enfrentamos con ayuno, oración, palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si bien es cierto, estamos en una guerra, en una batalla, pero el apóstol decía, he peleado la buena batalla. Iglesia del Señor, esta es una buena batalla. Señora, contaré la próxima semana con la ayuda tuya. Si tú no has venido con nosotros, comenzaremos a ponernos cada una de ellas. Pero antes, Señor, comienza a poner en práctica nuestras armas. Si hay alguien que en este momento va a orar y va a ayunar en esta semana, permítele vivir una experiencia poderosa y maravillosa en tu presencia. Una experiencia de la cual nunca más se olvide, Señor. Y entienda de que realmente esto es necesario. Y diga, todo el tiempo perdido, no entendiendo esto, y ahora al fin lo entiendo, Señor. Señor, y en el nombre de Jesús, todo espíritu de temor que ha puesto el diablo en tu iglesia, en esta hora, lo sacamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, Señor. Por tu palabra, Señor. Por tu palabra. Vamos a creer en tu palabra. Y vamos a obedecer a tu palabra. Y en tu palabra haremos todo lo que haremos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén.